de los que Dios me ha dado. Quiero ir a enseñarles. La pregunta es, cuando el apóstol Pablo les pone esa petición a los hermanos de Roma y les dice, oren para que Dios prospere mi viaje, ¿escuchó Dios esa petición? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que Dios escuchó la petición? Porque la petición es que Dios prospere mi viaje. Ahí está en Romanos capítulo 1, versículo 10. La verdad es que Dios contestó la oración, pero ¿cuál es la idea que Dios tiene de la prosperidad? Hoy día se predica mucho sobre la prosperidad. Y dentro de lo que es la prosperidad se ponen palabras y descripciones, pero de la prosperidad humana. Porque la prosperidad humana es diferente a la divina. Y la prosperidad humana que se predica es que ya no vas a tener problemas, que ya no vas a tener problemas con la enfermedad, que no vas a poder contar el dinero que te caiga del cielo, que no vas a padecer escasez. Y algunos de los creyentes, no voy a decir que de ustedes, pero algunos de los creyentes hasta clasifican a sus predicadores que hablan de cada día prosperar y prosperar, pero la realidad es que Dios sí nos prospera. ¿Amén? ¿Está usted de acuerdo? Amén. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja hundirnos, pero Dios nos capacita en medio de la tormenta. Jesucristo lo dijo con estas palabras: al que se le perdona poco, poco ama, o al que se le rescata poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, al que se le rescata mucho, esa persona puede amar más a Dios. No sé si se acuerdan de la sierva de Abraham, cómo Sara la estaba hostigando y al final la mandaron al desierto, y Abraham sentía pena porque ¿cómo voy a mandar a mi hijo con su madre al desierto? Oiga, al desierto, no a donde hay ramitas, sino al desierto donde no hay nada, pura arena. Y Dios le dice a Abraham, déjala ir. ¿Sí leyeron esa parte? ¿Y qué pasa? ¿La abandonó Dios a esa muchacha? No, ¿verdad? Le abrió los ojos y ahí estaba un oasis. Un oasis, ahí vendían cocos. Bueno, yo no sé qué sintió ella cuando miró el oasis con las palmeras. Yo no creo que Dios le quitó la sed nada más, yo creo que también le quitó el hambre. Pero lo cierto es que lo que Dios logra en la vida de aquellas personas que aprenden en la tormenta. Dios trajo a Pablo tras tormenta, tormenta tras tormenta. Pablo aprendió, y lo que Pablo logró transformó el mundo en el que vivimos. Hoy decimos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo predicó a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr contigo? ¿A quién quiere salvar Dios con tu vida? Con lo que tú aprendas en tu tormenta. La pregunta es si vas a confiar en Dios en medio de la tormenta, a través de la tormenta. Si no le vas a dar la espalda a Dios, si no te vas a soltar de su mano por mucho que sea el dolor. La idea no es evitar las tormentas, sino aprender. Y la verdad, yo no quiero estar en tus zapatos. Y no creo que tú hayas querido haber estado en mis zapatos cuando yo era niño. Le doy gracias a Dios que las tormentas no son para toda la vida, pero sí es necesario entender que hay que sacarle provecho. Pero ¿qué puede entender un niño de 5 años, de 6 años, de 10 años? Cuando sufre y duele y no entiende lo que está aprendiendo. Pero lo cierto es que ante toda circunstancia no debemos desmayar. Hermanos, se dice por ahí que no podemos controlar el viento. Y es verdad, es algo que dicen los marineros, pero lo cierto que también dicen es que hay que ajustar las velas de acuerdo a cómo va el viento. No pelees contra el viento, más bien deja que el viento te lleve y aprovecha y sácale provecho. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo Jesús
que me fortalece. ¿Por qué? Porque aunque tú no puedas controlar las circunstancias, puedes controlar tu reacción a ellas. ¿Te puedes amargar? Sí, es verdad. Te puedes amargar, pero también puedes crecer y fortalecerte en Dios. Pablo había sido amenazado de muerte y entonces apela al César y agarra el viaje, lo mandan a Roma, porque César no era simplemente César, era Nerón, el loco del Nerón a quien iba a ir a testificarle. Pero leamos en Hechos 27, versículo 3 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, estaban llenando el barco, llevaron anclas, levaron anclas e iban costeando Creta. Hechos 27, 13, 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Posiblemente tú te estás dejando llevar por el viento ahorita. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Quiere decir que empezaron a tirar cosas para que el barco estuviera más manejable. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, estaban ayunando, buscando el favor de Dios, pidiendo a Dios por sus vidas. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El apóstol Pablo les había aconsejado, él conocía, era tiempo de ciclones, él era un lobo de mar, y les dijo a los marineros: quedémonos aquí en Creta, la isla que está por allá cerca, en el medio del mar Mediterráneo. Pero no le hicieron caso. Dijeron: vámonos, tenemos que llevarte a Roma. Tú, no sé cómo le dirían, pero pues era el preso, posiblemente el más custodiado, el que tenían como, por cierto, más peligroso, pero la verdad es que era Dios quien lo tenía bien custodiado para que no le hicieran daño. Lo cierto es que no nos gustan las tormentas. Levante la mano al que le gusta la tormenta. Si le pregunta a usted a los jóvenes: ¿qué planeas para el futuro de tu vida?, nunca va a decir tormentas. Están los jóvenes pensando: carro del año, casa de $500,000 y casa en México, tal vez de ser posible en Acapulco. Y no nos imaginamos el tipo de tormentas que están enfrente de nosotros. Y no nos gustan las tormentas. Vayamos a Mateo capítulo 8 para que veamos. En Mateo 8:23, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Es un mar pequeño, muy pequeño, pero por la misma razón, por ser un mar pequeño, los mismos discípulos, siendo pescadores dentro de ese mar, no sabían que había una tormenta, pero en ese lugar las tormentas se levantaban en cuestión de 30 minutos y no había tiempo de vámonos a la orilla, de llegaba la tormenta y estabas en medio de la tormenta. La pregunta es si sabía Jesús que venía la tormenta. Pero Jesús había caminado mucho, había trabajado mucho,
estaba cansado que se puso a dormir. Y aquí que se levanta la tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Qué tan cansado estaba el Señor que ni el agua lo despertaba, porque de seguro que esta lancha no tenía camarote, o sea, cuarto para dormir. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así es un regaño, no es un... ¿Y por qué tienen miedo, muchachos? No, es un regaño. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué estaban aprendiendo los discípulos en medio de su tormento? Era Jesús el que los llevó ahí para que aprendieran. Jesús los llevó para que ellos calmaran el mar. Por eso los regaña y les dice: hombres de poca fe, ustedes debieron haberlo reprendido. ¿Por qué me despiertan? Algo así debió haber sucedido. Pero si no viene la tormenta, no hay una enseñanza. No ven la gloria de Dios. ¿Les gustaría a ustedes ver a Jesús? ¿Cómo le dice a la tormenta: cálmate, ciclón? ¿Cómo se llama el ciclón? ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia? Amén. Amén. Les hace amén. Como que no queriendo. Sí quiero, pero no.